El día de hoy mis compañeros Díaz Mancilla Enrique, Santillán Godínez Daniel y su servidor Bautista González Luis Eduardo del Grupo 4M5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols del Instituto Politécnico Nacional hemos preparado una presentación para explicar el tema de cambio de agregación de la materia para la clase de Física 2. Para iniciar este tema empezaría explicando qué es la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular básicamente nos explica el comportamiento de la materia a nivel molecular cuando existe una ganancia o pérdida de calor, es decir, cómo se comportan las moléculas al recibir calor o perder. He preparado un video para observar más a detalle cómo se comportan las moléculas al quitar o agregar calor, igual que cómo se encuentran en los diferentes estados de agregación de la materia. Empezamos con el estado sólido. Encontramos moléculas de oxígeno y podemos observar que en el estado sólido las moléculas se encuentran juntas y el movimiento entre ellas es casi nulo y tienen una forma definida. Al pasar al estado líquido, las moléculas se empiezan a dispersar y sigue habiendo movimiento entre ellas, como se muestra en el video. Y por el contrario, en el estado gaseoso están completamente dispersas por el espacio que los rodea. Al aplicar calor en un estado sólido, como se puede observar, las moléculas empiezan a generar más movimiento, haciendo que estas moléculas empiezan a dispersar, chocar entre ellas y hasta llegar a un estado gaseoso, donde pueden abarcar todo el espacio que están ocupando, como se puede observar. Y por el contrario, aplicando frío, estas moléculas dejan de moverse y empiezan a juntarse más y empiezan a crear un estado sólido en la materia. Como se puede observar, se encuentran en estado sólido, empezamos a aplicar frío y empiezan a caer o disminuir su movimiento, como se ve en el video. Llegan a un estado líquido y cuando están completamente juntas encontramos el estado sólido de la materia. Así es como se comportan las moléculas en los cambios de agregación de la materia. El movimiento entre cada molécula existen choques. Estos choques estos choques comparten, transforman energía cinética. Y la energía cinética es exactamente la misma que como choque a cómo se dispare. A esto podemos encontrar la ley de cantidad de movimiento, puesto que la cantidad de movimiento va a ser igual antes de la colisión de una molécula con otra que después de la colisión. Existe una fuerza que atrae las moléculas, se llama fuerza de cohesión. Es la fuerza que atrae una molécula a otra para que éstas generen el choque. La termodinámica. La termodinámica es una ciencia que estudia la circulación de la energía y cómo se emplea esta energía para crear un trabajo. Existe un concepto básico de la termodinámica llamada entropía. ¿Qué es la entropía? Es el intercambio de calor entre dos cuerpos por medio de un movimiento. En pocas palabras, la entropía es cuando existe una transformación de calor o de energía. Mucha de esta energía ya se vuelve inutilizable, se transforma en calor. Las leyes de la termodinámica. Estas leyes son los pilares de la termodinámica. Empezamos con la ley cero. La ley cero nos indica que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio y a su vez el cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces el cuerpo A y el cuerpo C estarán de igual manera en equilibrio. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, sino se transforma o transferirse. La segunda ley de la termodinámica nos dice que al haber transferencias de energía, aumentará la entropía del universo y disminuirá la energía utilizable para realizar un trabajo. La tercera ley de la termodinámica nos dice que no es posible alcanzar el cero absoluto. Nunca se ha podido llegar a este cero absoluto, que son los 0 grados Kelvin. Y por último, el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es una manifestación de calor constante, por decirlo así. Es decir, que sin importar el volumen o la presión a la que sea sometida un objeto, su temperatura va a ser la misma. En este proceso isotérmico se nos dice que el volumen se expande y la presión disminuye. Y para comprobar esto, existe una ley llamada ley de Boole. Esta ley nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles del gas por una constante de los gases
por la temperatura a la que es sometida. Como dije anteriormente, la temperatura tiene que ser constante. Entonces va a ser una constante por constante por constante. Lo que nos queda que la presión por el volumen es igual a una constante. Y como es lo mismo, podemos observar que la presión 2 por volumen 2 igual será constante. Por lo que podemos afirmar que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Es decir, que la presión y el volumen van a ser inversamente proporcional. De igual manera, podemos poner en práctica la primera ley de la termodinámica en este proceso, lo que sería siendo que el calor es igual a un trabajo más la variación que existe de energía. Como ya mencioné, no hay ninguna variación de energía, por lo tanto, esta variación queda eliminada y nos queda que el trabajo es igual al calor. Como podemos observar, PA, o sea, presión 1 va a ser menor que presión 2. Como lo había dicho, la presión disminuye. Y en el caso del volumen A va a ser menor que el volumen 2. Es lo que había dicho, el volumen se va a expandir. Y el trabajo que se encuentra abajo de toda esta curvatura es el trabajo empleado durante este proceso. Gracias. Cordiales saludos, compañeros y maestros. Mi nombre es Enrique Díaz Mancilla, del Grupo 4 IM5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8, Narciso Bassols, del Instituto Politécnico Nacional, turno matutino, para la clase de Física 2. Bueno, compañeros, a mí me tocó explicar algunos cambios de estado de agregación. Para empezar, ¿qué son los estados de agregación? Es la forma en que están unidas las partículas de los materiales, formando así sólido, líquido o gaseoso. Comencemos. Cristalización. A través de este proceso, los iones, átomos o moléculas de un gas, un líquido o una disolución establecen enlaces hasta formar la unidad básica de un cristal, la cual también es conocida como red cristalina. Por dar algunos ejemplos, es la formación de escarcha y la cristalización del azúcar. La solidificación es el cambio de estado de la materia de líquido a sólido y es producido por la disminución de la temperatura. Por ejemplo, congelar agua o hacer ladrillos en arcilla. Fusión. Derretimiento o fusión es un proceso físico que resulta de la transición de fase de un sólido a un líquido y es generalmente ocasionada por calor o presión. En este caso, la temperatura es directamente proporcional a la energía de la sustancia, pues al aumentar la energía, aumenta la temperatura. Por ejemplo, cuando derretimos metal. Buenos días, soy Daniel Santiago Godínez, del Instituto Politécnico Nacional, del Grupo 4 IM5. Seguiremos con el tema de cambio de estado de agregación. Para entender esto, necesitamos saber que el estado de agregación se debe a dos principales factores: a la presión y a la temperatura. Comencemos por vaporización. La vaporización se da cuando cambiamos de un líquido a un estado gaseoso. En el estado líquido las partículas están juntas, pero aún hay un espacio entre ellas. En el estado gaseoso están completamente separadas y rebotan entre sí. Para hacer que un líquido pase a un gaseoso se necesita aplicar una temperatura o un calor a ese líquido para que sus partículas empiecen a expandirse. Es decir, necesitamos que el líquido llegue a su punto de ebullición. En la vida cotidiana, esto se puede ver fácilmente en ríos, lagos o simplemente en un charco, cuando el sol hace que este líquido se caliente y llega a este punto de ebullición, comienza a evaporarse. Condensación. La condensación es lo opuesto a la vaporización, o sea, llegar de un gas a un líquido. Por lo tanto, necesitamos aplicar frío a este gas para que pueda llegar a este líquido. Pero también se puede llegar aumentando la presión sobre este gas. Si sobrepresionamos este gas, llegaremos igualmente a un líquido, lo cual se conoce como licuefacción. En la vida cotidiana lo podemos ver en el rocío de las mañanas en los campos. Hay vapor debido al agua evaporada durante el día por
cuando la temperatura sobre estos baja, comienza a transformarse en líquido este vapor, por lo cual se condensa y hace que se mojen los campos. Por último, tenemos la sublimación, que es pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin tener que pasar por un líquido. Esto se puede lograr o se puede ver en el hielo seco. Cuando el hielo seco es expuesto a una temperatura y a una presión ambiente, este comenzará a evaporarse o a subliminarse y llegando al gas. También existe un sublimador, el cual es una especie de bote de metal en el cual podemos meter una mezcla, por decir, dióxido de carbono con yodo, y calentamos este cilindro de metal. Al calentarlo lo suficiente, llegaremos al punto de ebullición del dióxido de carbono, el cual se evapora y saldrá por estos orificios, y el yodo se quedará dentro, conservándose puro. Bueno, estos fueron todos los cambios de estado de agregación, y por mi parte es todo. Gracias. Bueno, esta fue la explicación de los estados de agregación y cómo cambiar de un estado a otro. Gracias por su atención.